En el Teocalli de Cholula, José María Heredia. Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes. En su seno, en una estrecha zona concentrados con asombro, se ven todos los climas que hay, desde el polo al Ecuador. Sus llanos cubren a par de las doradas mieses las cañas deliciosas. El naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste y de Minerva al árbol majestuoso. Nieve eternal corona las cabezas de Iztaccíhuatl purísimo, Orizaba y Popocatépetl, sin que el invierno toque jamás con destructora mano los campos fertilísimos. Toledo los mire el indio en púrpura ligera y oro teñirse. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan a través de los medios electrónicos a continuar nuestro ciclo de actividades académicas conmemorativas de la conquista y la independencia. Encrucijadas de México, 1521 y 1821. Les saluda Rosa María Hernández Ramírez. Para mí es un gusto y un honor poder participar en esta muestra relevante de trabajo colaborativo de difusión y vinculación entre la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Facultad de Humanidades y el Colegio Mexiquense. Y en efecto, hablar de 1521, 1821, nos plantean escenarios que, si se me permite la licencia, de una complejidad de aconteceres y contextos que marcaron nuevos paradigmas, y también nuevas investigaciones en el devenir histórico. En esa interminable búsqueda de la verdad y de la construcción del pensamiento histórico, evidentemente las fuentes juegan un papel fundamental y las reinterpretaciones. El día de hoy es un gusto también y un honor contar con la presencia de la doctora Clementina Barcott como especialista en la temática mesoamericana y andina, y que en esta ocasión nos va a presentar su conferencia magistral Perspectivas de la conquista de Tenochtitlan a 500 años de distancia. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Rosa María Hernández. Un placer estar esta tarde con todos ustedes. Es un lujo poder compartir este espacio virtual que nos acerca y nos hace tanto bien. Muy buenas tardes a usted y a todo el equipo. Gracias. Agradecemos, como mencionaba hace un momento, también la presencia de quienes nos acompañan a través de las redes en todo el Estado de México, en otros estados también a nivel nacional. Y por supuesto, tenemos noticias que nos acompañan también desde Argentina. Sean bienvenidos a este evento y es un gusto también que a través de estos medios, que si bien pues la pandemia nos ha limitado, nos ha abierto también las puertas a estar en contacto en el momento y con nuestro especialista que diario nos acompaña. Y si me permiten, les daré solamente algunos datos curriculares, porque si no nos llevaríamos seguramente toda la hora en hablar de toda la producción que tiene la doctora y todo lo que ha hecho, pero me permito comentarles que la doctora Clementina Barcott es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en estudios sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena novohispana y andina. Actualmente es investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es profesora titular del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado en revistas de alcance mundial radicadas en Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Japón, Francia y Perú, entre otros. Sus publicaciones más recientes, solamente de las más recientes les vamos a comentar, en este caso, Lo múltiple y lo singular,
Diversidad de perspectivas en las crónicas de la Nueva España, en coordinación con Luis Barriú, y Manuscritos mexicanos perdidos y recuperados, con Rodrigo Martínez y Salvador Rueda, en el año 2019. Cedo el uso de la palabra a la doctora Clementina Batkoch, que el día de hoy nos acompaña. La escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Rosa María Hernández. Y muy buenas tardes. Vuelvo a saludar a todos los que están esta tarde compartiendo con nosotros un espacio. Creo que es maravilloso, que ha generado la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México de manera conjunta con el Colegio Mexiquense AC. Me parece que es algo muy valioso que tengamos este diálogo y que nos permita generar algún tipo de reflexión, un ejercicio que es necesario en medio o en el marco de las conmemoraciones, y hablo en plural porque estamos todas las semanas conmemorando algún hecho desde el 2019. También quiero dar mi agradecimiento, mi reconocimiento a mi querido colega y amigo, el doctor Raimundo Martínez, y así también a la doctora Rosa María Hernández, quienes me han invitado a ser parte de este evento. Y sin más, voy muy al grano. Vamos a compartir algunas imágenes meramente ilustrativas para que esta plática, esta conferencia de esta tarde sea lo más ameno posible, y también escuchar a todo nuestro público las preguntas o interrogantes que puedan surgir a partir de ella. En este 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlan. No obstante, ya desde el 2019 se han dado una serie de quintos centenarios. La llegada de Hernán Cortés, la batalla de Champotón como la conocemos, la quizá mal llamada Noche Triste, la batalla de Otumba, entre otros. La siguiente, por favor. Esta serie de conmemoraciones han mantenido muy activa y ocupada la comunidad académica, sobre todo a los historiadores, ya que se ha prestado para todo tipo de eventos y labores especializadas y de difusión. Así pues, durante estos 3 años he tenido la oportunidad de trabajar con numerosos temas relacionados a los procesos de dominación castellana en América, con corpus documentales disímiles y con enfoques diferentes. Pero también me he percatado de que la diversidad no solo yace en el ámbito de los estudiosos, ya que el tema de la conquista sigue siendo potencialmente polémico y genera todo tipo de percepciones, controversias y reacciones en nuestra actual sociedad. El origen de esta heterogeneidad lo encontramos en el suceso mismo, durante su desarrollo y posteriormente durante su configuración como hito histórico e identitario. La caída de Tenochtitlan fue protagonizada por personajes que para algunos fueron meros actores históricos, cuya actuación fue acorde a su tiempo. Sin embargo, otros consideran que la narrativa de la conquista cuenta con héroes y villanos consumados. ¿Es esto un capricho de la cultura y la memoria colectiva o tiene una explicación mucho más compleja? La siguiente, por favor. En el terreno de los hechos, la derrota final de los Tenochca fue uno de los puntos culminantes de un proceso más amplio, ese al que se le ha llamado la conquista de México, y que, problemas conceptuales aparte, ha sido determinante para la memoria histórica de muchas de nuestras sociedades actuales. En el plano del imaginario, en cambio, el relato de la dominación castellana se ha construido sobre las monolíticas pretensiones unificadoras y nacionalistas, fabricadas sobre el espíritu de los vencidos, sobre el mito de lo mexicano. La caída de Tenochtitlan es polivalente, ya que se le puede ver o entender como un acontecimiento terminal o como un acontecimiento fundacional. Y esto se debe al gran número y diversidad de relatos que se suceden
por más de un siglo y medio que da cuenta de este hito. Recordemos que los textos de la conquista no son en ningún caso legados de las memorias aislados o neutros, sino que fueron elaborados con intereses particulares, bien definidos y en muchas ocasiones con el objetivo de desdecir a otros. El resultado es un sorprendente concierto de armonías dispares cuya complejidad nos obliga a mantenernos críticos a la hora de estudiarlos. Así pues, cada oleada de escritos y cada contrapunto agregan un acento diferente al relato general de la conquista, así como nuevos sujetos o reevaluaciones novedosas del tema. Asimismo, el tema de la conquista se ha expresado más allá del registro escrito, pues no solo lo encontramos en libros y códices, sino que podemos observarlo en cuadros, retablos, biombos y demás soportes. Esta necesidad de visualización surgió en la sociedad criolla novohispana y a partir de un relato del suceso ya más bien literario. Consecuencia de esto es el vivo contraste entre las representaciones novohispanas y las tempranas formas indígenas de visualización. La siguiente, por favor. El examen de los corpus documentales de la conquista, textos e imágenes, nos revelan que hay matices y medias tintas, que los partícipes de aquel proceso eran mucho más distintos, plurales, heterogéneos entre sí de lo que suponemos, incluso aquellos que pertenecían a un mismo bando. Los conquistadores no eran aquella entidad homogénea y compacta de soldados en la que comúnmente solemos pensar, porque entre los castellanos y extremeños había también griegos, italianos e incluso combatientes y esclavos provenientes del continente africano. Y por el otro lado, entre los guerreros mexicas, había igualmente hombres de origen distinto. Recordemos que no todos los grupos nahuas estaban aliados a Tenochtitlan, sino que muchos otros centros, como Chalco, Huejotzingo, Texcoco y el afamado Tlaxcala, tienen una larga historia de enemistades con los tenochcas, factor que precisamente fue fundamental en el asedio final de la gran ciudad lacustre y las circundantes. Por otra parte, no todos los relatos que refieren a la conquista de Tenochtitlan son historias, es decir, narraciones que deliberadamente recuerdan y preservan hechos pasados. De hecho, las primeras referencias a la conquista están en las cartas de relación que el mismo Hernán o Hernando o Fernando, y hago esta aclaración porque Hernán nunca firma con este nombre como tal, escribió al emperador Carlos V entre 1520 y 1526 para contarle aquello que le ocurría. Los escritos de Andrés de Tapia, de 1533, Bernardino Vázquez de Tapia, 1543, y de Francisco de Aguilar, 1560, que fueron compañeros del extremeño, tampoco pueden considerarse historias, ya que estas fueron elaboradas o se elaboraron a manera de relaciones o informes cuyo propósito era evidenciar los méritos y hazañas de sus autores. No obstante, sí existieron un par de historias de la conquista que se escribieron varios años después para recoger la memoria de lo acontecido desde el momento del desembarco cortesiano en 1519 hasta el derrumbamiento final del poderío mexica en 1521. La primera de ellas fue la del sacerdote Francisco López de Gómara, que en 1552, y en España, es decir, en la península ibérica, publicó su Historia de las Indias y de la Conquista de México. Gómara construyó su relato con los informes verbales del propio Cortés y otros conquistadores. También tenemos
así como los textos, y cuando hablo de cuáles son las otras cartas que él necesita Gómara para contabilizar, tenemos las cartas de relación y en específico la relación de Andrés Tapia. La segunda narración, la segunda documentación con la cual contamos, a la cual desde hace unos años está siendo gratamente cuestionada por Guillermo Turner, que ha publicado 2 libros excelentes, no solamente sobre la figura de Bernal Díaz de Castillo, su biblioteca, sino recientemente sobre su genealogía y su familia en la península ibérica. Me adelante a hablar sobre lo que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita, como bien lo decía, por Bernal Díaz del Castillo, y terminada hacia 1568. Entre sus objetivos principales se contaba el desmentir o refutar muchas afirmaciones de la narración histórica que había realizado Gómara, pues según Bernal consideraba que eran falsas o inexactas. La siguiente, por favor. Con base a los textos mencionados, en los siglos posteriores, es decir, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, se elaborarían todas las historias relativas a la conquista de los dominios de México-Tenochtitlan. Claramente, aquello que llamamos historia de la conquista no se concluyó en un año preciso, ni su relato se ha construido siempre a partir de historias, valga el pleonasmo que estoy realizando, sino de narraciones de diferente tipo e intencionalidad que solo al paso del tiempo se convertirían en lo que consideramos como fuentes documentales. Convencionalmente, las fuentes para el estudio de la conquista se han dividido en las de tradición hispánica o española y las de tradición indígena o cuasi indígena. Y el análisis crítico de esta segunda, la tradición indígena o cuasi indígena, ha generado un enfoque que retrata a los indígenas como protagonistas de su historia y no como meros espectadores pasivos de procesos ajenos. De esta forma, se ha evidenciado la gran relevancia de la participación indígena en la conquista, así como su cosmovisión, estructuras dinámicas e instituciones. Actualmente, la percepción que se tiene sobre la caída de Tenochtitlan implica o explica a partir de nuevas variables. Variables, es decir, quiero poner énfasis en esto, en que no fue una derrota realizada por un pequeño y valiente grupo de hispanos comandados por un líder brillante, sino que sufrió el embate de un inmenso ejército coaligado y conformado principalmente por tlaxcaltecas, zempoaltecas, huejotzingas, texcolcanos, chalcas y muchos grupos más que por diversos factores dieron la espalda a Tenochtitlan o vieron su oportunidad de librarse de su yugo y amenaza. Desde luego, el análisis de las tradiciones históricas indígenas no pueden ser ingenuo ni fundarse sobre la idea de que dichos corpus aportarían los hechos verdaderos. Por el contrario, habrá que tener muy claro que cada relato fue elaborado por individuos en contextos determinados y con objetivos muy específicos. Así, nos percatamos que la versión texcocana, la narrada por Fernando de Alba Istrizóchitl, exalta el papel de este grupo en la caída de Tenochtitlan y denosta el de, por ejemplo, los tlaxcaltecas, de que obviamente ¿sí? Estaba poniendo énfasis y se estaba confrontando. Por otro lado, tenemos la versión chalca, en voz de Domingo Chimalpain, quien nos remite hasta un pasado remoto, cuya narración refuerza todo el tiempo la antigüedad y prestigio del linaje de su autor. Lo anterior no significa que los relatos indígenas sean estériles o estén llenos de mentiras. De hecho, estos no solo nos aportan una perspectiva sobre la conquista, sino que también abren la puerta para estudiar los procesos de disrupción y continuidad que siguieron a la caída de Tenochtitlan. En este sentido, las obras de Fernando de Alvarado Tezosomoc, Alba Istrizóchitl o Chimalpain
entre otros, muestran un escenario en el que las instituciones mesoamericanas habían sido exterminadas o transformadas considerablemente y a una nobleza indígena copartícipe de la conquista que pugnaba intensamente por conservar privilegios o cobrar promesas realizadas durante la guerra de dominación. La siguiente, por favor. Por otra parte, las fuentes de tradición española o hispánica nos remiten a otra constelación de problemas, ya que éstas constituyen un conjunto de múltiples vertientes, líneas, derivaciones y representaciones históricas que tienen por marco una concepción occidental del proceso bélico y social de lo que conocemos o ha sido denominado y etiquetado como proceso de dominación, mismo que plantea grandes retos a los historiadores cuando se enfrentan al análisis de las narrativas. Es menester recordar que los soldados hispanos, vasallos de la corona de Castilla, tenían experiencia previa en la conquista y colonización de territorios americanos, ya que precisamente habían ocupado las islas del Caribe previamente. Con este bagaje vivencial y lingüístico, vivieron y nombraron las nuevas realidades continentales, realidades que enfrentaron. Aparte de dar nombre a la novedad, que era una forma de apropiación, la cultura hispánica determinaba que el segundo paso era modelarla jurídicamente, con leyes y autoridades que la rigiesen en representación de su monarca. Cortés sabía algo de derecho, aprendido en sus años de bachiller en Salamanca, y por ello fundó el cabildo, el primero, en la costa veracruzana. Esto cumplía un triple propósito: establecer un poder legítimo en el territorio recién ocupado, conseguir autorización oficial que le permitiera una ruptura con la autoridad castellana radicada en la isla de Cuba, y por último, obtener licencia para emprender el avance tierra adentro, librar combates y emprender un proceso de conquista. Como es sabido, esta estrategia complicaría a Cortés su estancia en el altiplano central mexicano, ya que tendría que volver a la costa para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, quien tenía la misión de apresar al extremeño por órdenes de Diego Velázquez. La siguiente, por favor. Al fundar el ayuntamiento, Cortés no podía aguardar, deseaba enterarse de la situación política de los pueblos que se iba topando. Quería persuadirlos de hacerse sus aliados y, sobre todo, anhelaba contemplar con sus propios ojos el centro rector al que parecían responder todos los gobernantes, Tenochtitlan. Las relaciones de Cortés pintan con elocuencia los escenarios y a los actores, reproducen vívidamente las batallas justas, hablan del asombro y las miserias de sus huestes, todo desde el punto de vista de un capitán que buscaba realzar sus hazañas, un sujeto que transitaba en pos del reconocimiento de su prestigio y de la honra que a él va aparejada. Cortés esperaba de su emperador el justo premio a su inédito servicio, pues someter a un mundo nuevo con el solo valor de su brazo ameritaba una muy generosa retribución: ser elevado a una dignidad señorial. El extremeño tenía, como cabría esperar, una visión genuinamente europea, híbrida de letrado y de hombre de capa y espada, que busca herramientas dentro de su propio acervo cultural para sujetar y dominar lo desconocido y para explicar lo culturalmente intraducible. Por otro lado, don Hernando advirtió en sus escritos, de manera sutil pero insistente, que no todos los grupos que conoció hablaban un mismo idioma. No obstante, lograba entenderse con ellos. Por las solas cartas, uno alabaría su enorme habilidad y su gama de recursos, de no ser porque sabemos que en el discurso hay una significativa omisión, la de Malitzin o Marina,
la mujer que le fue entregada como parte de una ofrenda. Ella y Jerónimo de Aguilar fueron sus intérpretes en cadena. Malitzin traducía del náhuatl al maya y Aguilar vertía lo dicho en esta lengua al castellano a fin de que se entendiera el capitán. En cambio, las cartas de relación sí se vuelven explícitas cuando se trata de referir los pactos y alianzas de Cortés con grupos enemigos de los mexicas que, sumados a su puñado de hombres de armas, formaron la gran hueste que logró encarar el poder de la Excantlatoloyan de la Cuenca de México. Pasajes también de gran viveza y energía son los que se dedican a la entrada de la tropa española a Tenochtitlan, el encuentro con Moctezuma Xocoyotzin en la calzada meridional de la ciudad y el periodo de resistencia en el recinto sagrado o urbano en el que el propio Moctezuma, ante la formulación del requerimiento conquistador, entrega el reino y su corona a la Sacra Cesárea Católica Majestad de Carlos V. La última parte del drama nos conduce por el inicio del sitio, el acoso y el arrinconamiento de los mexicas en Tlatelolco, antes del episodio final en la que el último Huey Tlatoani, Cuauhtémoc, correctamente Cuauhtemotzin, es apresado y conducido ante las tropas castellanas. De sobre es sabido que no fue exclusivamente Cortés quien dejó testimonio de las guerras de conquista, aunque la historia decimonónica haya tratado de cotejar los hechos para validarlos como reales. Aquí radica el punto de quiebre con una historiografía de desmonte y busque complejizar los grandes mitos nacionales elaborados por la erudición criolla. Debemos arrojar una mirada hermenéutica que indague las posibilidades y las razones que versan sobre el relato o los relatos de la conquista. Y para ello tenemos acceso a un sinfín de obras que revisar y para encontrar los ejes que las estructuran, de las cuales quizás, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo sea la más socorrida, debido a que trata de un soldado que reclamó décadas después, para sí y sus compañeros de armas, sus partes de la gloria bélica que Cortés quiso monopolizar. El de Bernal es un recuento tan épico como el cortesano, pero sin duda menos grandilocuente, mucho más apegado a lo terrenal y a lo colectivo. Él no acalla los méritos de Malitzin y de Aguilar, sin cuyas voces jamás habrían entendido los españoles el balance de poder en los territorios sobre los que se avanzaban. Sobre todo exalta a la mujer, no solo por su destreza de traductora, sino por su habilidad para abrir espacios y fomentar contactos, lo que hace de ella una pieza fundamental a la que de Cortés en el diseño de tácticas de conquista omitió. La siguiente, por favor. Por último, y para ir dando cierre a esta conferencia, las fuentes no deben ser leídas linealmente, ni su contenido ha de tomarse al pie de la letra. Es necesario asomarse entre sus líneas, rebuscar cuidadosamente entre sus pliegues para identificar las visiones del mundo. Las voces lejanas que nos llegan de este siglo XVI, de este siglo XVIII, son difíciles de acceder, pero hay maneras de poder empezar a escucharlas. Asimismo, considero indispensable reflexionar sobre el eco que estas voces del pasado producen en el presente, ya que, como se ha visto, el carácter polémico y heterogéneo de la conquista no es un fenómeno reciente ni espontáneo, sino que se ha configurado a la par de un complejo escenario historiográfico dinámico e influenciado por diferentes factores. La llamada conquista de México, y lo pongo entre comillas, y lo cuestiono como tal, se mantiene como un poderoso generador de polémicas, y nuestra labor no solo radica en explicar el origen de estas, sino también en preguntarnos por qué la conciencia histórica actual
permanece inquieta ante el suceso y por qué las explicaciones actuales no satisfacen del todo a la sociedad. En cualquier caso, habrá que admitir que nos encontramos ante una demanda implícita de nuevas respuestas. La información plasmada en el corpus documental sobre la conquista del altiplano central mexicano no es igual en sus contenidos. Es decir, las composiciones y sus códigos escriturarios e incluso pictóricos no permiten homologarlos. Los registros deben leerse como complejos interpretativos, con intenciones específicas de las que sus autores podían beneficiarse para componer sus posiciones políticas, sociales y económicas en un orden convulso. De esto se desprende una nueva labor historiográfica que intente dar respuestas a las inquietudes que despiertan estos hechos en la coyuntura de los 500 años. ¿Cómo pensar desde una reflexión historiográfica las crónicas que le dieron significado a la conquista de América? Es necesario desplazarse del lugar, moverse para mostrar una región extraña del saber que se dilata en su horizonte de producción, que posibilitó las escrituras sobre el mundo indígena y armó la representación de la alteridad para el mundo del siglo XVI. Un amplio corpus textual que se presenta como la mediación para pensar ese acontecimiento fundacional que aún sigue haciendo ruido, y mucho. Ese suceso se encuentra atrapado bajo múltiples capas del discurso. Por ello, a 5 siglos del evento, es necesario repensarlo, quizás deconstruirlo hacia otros lugares, o analizarlo, y esta es mi propuesta final con ustedes, analizarlo bajo otras tramas. Muchísimas gracias y espero que les haya interesado y que abremos el diálogo, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Quiero comentarle que en los mensajes se expresan que es un lujo escucharle, y efectivamente coincidimos con eso, es un lujo y les damos toda la razón, porque en este mosaico de percepciones de la conquista, de narraciones, de historias que usted nos ha mencionado, no sé, sino generar también más interrogantes ante creencias, imágenes y símbolos que hoy se están cuestionando, que se siguen y se seguirán cuestionando de ideas y paradigmas incluso que desde niños los venimos arrastrando, los venimos repitiendo, y que llega el momento en que se tienen que repensar, se tienen que cuestionar y efectivamente en un interminable devenir hacer una nueva aporte al conocimiento histórico. También, si me permite, pues le voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han hecho. Okay, muchas gracias, doctora. No, al contrario, mucho nuestro agradecimiento por su exposición, por generar nuestro interés y pues con ello pues también nuevas preguntas, y damos pie a las de quienes nos están siendo testigos en este momento de algunas de las preguntas, y voy con las siguientes. La primera, ¿qué textos recomienda revisar para conocer más sobre la Malinche? Lo primero que diría sobre esta figura tan maravillosa, sobre esta mujer tan maravillosa, y creo que usted como el público que nos está acompañando notaron claramente que yo no hablo de Malinche. No es correcto. Ya en este siglo XXI debemos hablar, ¿no?, de Doña Marina, ¿sí? Cómo aparece en el corpus documental, o Doña Malitzin, ¿no? O sea, con el reverencial en náhuatl, que es lo correcto y lo pertinente. Yo recomendaría para leer, hay un texto no tan reciente, tiene unos años, es una investigadora norteamericana, Camila Towson,
tiene un texto, yo creo que es el mejor texto en este momento actualizado, con todas las referencias en qué documentación aparece, no solamente cómo aparece esta figura femenina, sino cómo es caracterizada y las representaciones que tenemos en torno a ella. Pero también debo ser justo. Antes de que apareciera el texto de la doctora Camila Townsend, tenemos precisamente al maestro Luis Barjau, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, como pionero, ¿no?, en torno a los estudios de Donia Malitzin. Tiene otro tinte, otro tipo de características. Sus publicaciones están en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luis Barjau nos ha regalado, no un libro, varios libros, perdón, sobre ella, ha reflexionado, lo encontramos, también lo podemos encontrar en la red, dando sus conferencias, y creo que es, digamos, dos de los autores que yo daría como referencia, que aparte es de fácil acceso, aunque el texto, el libro de Camila Townsend originalmente está en inglés, ya está en español, se lo puede adquirir, o sea, igual que los textos de Luis. Voy a hacer la publicidad de mi institución, perdón, pero Claro, es claro, pública, sí, por permítanme. supuesto. Los invito a consultar la página del Instituto Nacional de Antropología, específicamente la Mediateca. Ahí pueden buscar Luis Barjau, les va a arrojar los títulos, los textos, y los pueden bajar gratuitamente como corresponde, ¿no?, que es parte de las normativas y las leyes que rigen en nuestro país. Así que ahí sería un poco la respuesta también, para dar una bibliografía que en esta pandemia que estamos atravesando, más de un año, ¿no?, ustedes lo puedan adquirir sin salir de casa. Claro, gracias, doctora. Y la siguiente pregunta, ¿cuál cree que sería una buena propuesta sobre la conquista en la nueva edición de los libros de texto? Ahorita que se están... no le este, Estoy pensando la respuesta, y doctora, creo que usted me puede entender, y el público espero que también me pueda entender. Estamos veda electoral, estamos en blindaje electoral, entonces tengo que ser muy cuidadosa con lo que voy a decir. Sí, sí, claro. Puedo decir al respecto que hay mucha tarea para hacer. Hay mucha tarea para hacer, donde podemos involucrarnos, no solamente historiadores, y también quiero, esto lo he planteado en diferentes ámbitos, no solamente historiadores provenientes de la Ciudad de México, sino de diferentes centros del Estado de la República. Me siento que esto es una visión personal, no institucional, personal. Quiero poner esto, por favor. Creo que es necesario escuchar qué opinan los estados, sus diferentes instituciones que lo conforman, desde los colegios a las universidades, ¿no? Y tenemos una gran tarea por realizar. Sí, claro. No puedo decir más al respecto. Espero que se pueda entender. Claro que sí. No, pero creo que aquí lo más significativo que usted está mencionando es que no podemos partir de una sola visión céntrica, sino que en el momento que se da este escenario, también hay muchas realidades, hay muchas culturas, muchas lenguas, muchas creencias que sería imposible uniformar y que merece la pena que sean conocidas, que merecen la pena que sean también investigadas y, por supuesto, difundidas sobre todo en las nuevas generaciones que tenemos esa responsabilidad en su formación, los que estamos en la parte educativa. Gracias, doctora. Una cosita, adelante, doctora, adelante. Que también querría agregar, digamos, que no sé si por ahí viene la pregunta después, pero si no, yo me adelanto algo. Digamos, yo en un momento he insistido e insistiré en esta idea de que cuando estamos hablando de la conquista de México, ya desde ahí tenemos grandes problemas conceptuales. Porque lo que realmente para trabajar como corresponde estaríamos, digamos, nominarlo al hecho, al hito histórico como tal, estaríamos hablando en torno a la caída de Tenochtitlan, que el 13 de agosto de este año estaríamos conmemorándola. Pero la caída de Tenochtitlan tendremos un efecto dominó. Es decir, se dan inicio a una serie de conquistas, ¿no? Conquistas mucho más complejas,
¿sí? En todo el territorio que hoy llamamos República Mexicana. Y en eso quiero invitarlos, y ahí doy bibliografía a leer a la doctora Patricia Escandón, ¿sí? De la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha trabajado con este concepto y con esta sensibilidad, ¿no? De hablar de las conquistas y también contemplar que cuando referimos al hecho, un hecho que aparte creo que a todos nos está llamando la atención poderosamente, es una narración basada en lo bélico, en lo bélico. Y esto me parece que en estos 500 años es algo que debemos detenernos, porque los textos clásicos referentes a los testigos de vista, lo que denominamos los testigos de vista, los que fueron partícipes de esto, y lo que implica, ¿no? Es decir, ser testigo de vista y escribir posteriormente diferentes intencionalidades, diferentes objetivos políticos en este nuevo orden político en esta tierra. Estoy hablando de la Nueva España, pero también en la península ibérica. ¿Qué pasa con la corona? Debe generarnos repensar algunas cuestiones y también pensar este mundo mesoamericano, trabajando y pensando desde la propia definición de Paul Kirchhoff de la década de los 40, este maravilloso investigador alemán que plantea esta categoría de superárea cultural como mesoamericana, como Mesoamérica, y que hoy seguimos repitiendo y que estamos no cuestionando, sino encontrando más elementos que nos permiten visualizar también y romper este esquema monolítico de pensar esa Mesoamérica para el postclásico tardío y la llegada no solamente de Cortés y su hueste, sino las dos expediciones anteriores. Estoy haciendo referencia a Córdoba y a Grijalva, que también están vinculadas, ¿no? Este trío, digamos, la complejidad que tenemos en las diferentes áreas que componen la superárea cultural. Digamos, hay que romper también esta lectura monolítica, idealista, utópico, lo digo entre comillas y un poco irónicamente, tan solo de que vivíamos en espacios donde había un equilibrio cuando indudablemente no las tensiones. Y es gracias a la arqueología también donde podemos encontrar evidencia de muchas de estas facciones, de estas tensiones, pero también en las crónicas de tradición indígena, aunque son producidas en el periodo novohispano, no dejan, ¿sí?, de narrar la historia familiar, estos indígenas novohispanos bautizados, ¿sí?, cristianizados, pero que narran la historia familiar y que se va mechando, se van conformando una nueva elaboración con tintes prehispánicos, armados, ¿no?, totalmente adecuados a la necesidad de ese momento. Doctora, pues el reto es enorme porque entonces tenemos que repensar incluso nuestro lenguaje, los términos y esas representaciones que hemos cargado ya desde hace años, décadas y que seguimos repitiendo también y regreso también a la pregunta, ¿no? En los libros de texto que también se permiten perpetuar a veces esas visiones uniformes e incluso, como decía usted, en el lenguaje, ya no hablar de la conquista de México, sino de las conquistas, retomo muy, muy importante ello. Bien, seguimos con las siguientes preguntas. Doctora, si me permite, va a dar lectura tal como están escritas, ya con la corrección que también su servidora va a tomar a partir de este momento, pero tal como nos las escriban. Bien, ¿a qué se deben las omisiones de Cortés sobre Malitzin y Jerónimo de Aguilar? ¿Se trata de una omisión consciente de Cortés para ensalzar sus hazañas o porque sus intereses eran otros? Sí, claro, no, o sea, bueno, una de las cosas que creo que a muchos nos gusta trabajar es en torno a los silencios, ¿no? Los silencios, ¿no? O sea, ¿por qué no habla de esto si sabemos, ¿no?, que estaba? Digamos, creo que la primera, la respuesta tendría varios matices. Primero tiene que ver con la característica de las cartas de relación, cuál es el formato, y tiene que ver también con el contexto jurídico, político y social de Cortés, ¿no? Desde cómo está saliendo de Cuba, cómo llega a estas tierras y por qué empieza a generar o a producir las cartas. Omite, obviamente, es un acto totalmente intencional, no podemos no dejar de interpelarlo como tal. Es intencional porque realmente el gran protagonista de sus cartas es él.
es él sin lugar a Claro. dudas. Es él, sus hazañas, él como el gran estratega, es él, la figura central. Si lo pensáramos en una obra clásica, ¿no? O sea, podríamos pensar, el actor principal es él, y el segundo actor y el tercero es él, y siempre es él, ¿no? Y el resto es el escenario, ¿no? La coreografía que acompaña. Y esto es maravilloso también, ¿no? O sea, encontrarnos con ese tipo de documentación, encontrar, también quiero agradecer todo lo que ha sido el trabajo de Carmen Martínez, querida amiga y colega, ¿no? De Valladolid, encontrar sus documentos en España también nos ha permitido a interpelar la propia figura de Cortés. Sin lugar a dudas, Carmen nos ha generado visualizar a otro Cortés también y esto también, muy armado en el siglo XIX. Yo creo que esta narración que tenemos sobre la conquista de México, el laboratorio, no es el XVI, no es el XVI. El XVI se empiezan a apreciar los escritos y permanentemente se va reelaborando y se van ajustando, y en el siglo XIX, claro que se vuelve a armar, y para eso tenemos a los padres, nuestros padres intelectuales, liberales del fines del siglo XIX, no solamente estoy hablando de Ramírez, Iscalbalceta, Paz y Troncoso, no puedo olvidar al principio del siglo XIX también la figura de Bustamante, entre otros. Siglo XIX es clave, Claro. porque tiene que ver también, ¿no? Después del proceso de independencia, y aparte en el marco de estas actividades que ustedes están llevando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? ¿Cómo se está reelaborando una historia que aparte permite entender ese presente, el del siglo XIX? Y eso es magnífico porque ahí tenemos un tinte de Cortés. No puedo olvidarme de los trabajos, de José Luis Martínez. O sea, sin lugar a dudas, también textos accesibles del Fondo de Cultura Económica. No estoy haciendo publicidad, por favor, son textos que ya los tenemos, que los conocemos. José Luis Martínez, ¿no? Es uno de los que mejor biografía ha realizado sobre la figura de Cortés, y también, si ustedes me permiten, no puedo ni debo omitir a dos grandes investigadoras, una de nuestro país y otra de Argentina, que ha trabajado con la figura de Cortés, con las cartas. En el caso de nuestro país, quiero hacer y reconocer toda la labor de la doctora Aurora Díez Canedo. Aurora es valiosísimo el trabajo que ha hecho de manera exquisita, y por el otro lado, la labor incansable de mi querida, admirada amiga y colega, la doctora Valeria Neón, que su tesis doctoral, que se convirtió en un libro magnífico, ahí sí está un poco más difícil conseguirlo desde México, pero sí, con mucho gusto podemos hacer todo el esfuerzo de que al que le interese poder contactarlo con una editorial. Son textos necesarios desde la crítica literaria, conformar este Cortés, un Cortés que aparte es lleno de tintes, y no solamente Cortés, sino también la propia figura de Cuauhtémoc, la propia figura de Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? Las descripciones que tenemos, el laboratorio yo creo que lo tenemos en el siglo XIX. Doctora, pues nos está usted dejando mucha tarea y admirable toda la experiencia que nos muestra también de todos esos años de investigación, de lectura, de la referencia de los autores. Muchísimo gusto escucharle. Continuamos con las preguntas. Nos dice la siguiente, ¿cuál es la postura que usted tiene en la conquista? Así está la pregunta. ¿Cuál es la postura que usted tiene en la... Bueno, lo primero que diría, no quiero ser grosera, ¿no? O sea, pero No. está haciendo referencia a lo que estamos trabajando el día de hoy, o a cuál conquista. Sí, seguramente. Porque las conquistas, yo he trabajado aparte las conquistas también mesoamericanas, entonces no sé a cuál conquistas, la persona que hace la pregunta, si por ahí puede ser más específica, puedo quizás, a ver si latino, si me está preguntando sobre esto que se ha denominado como conquista de México. Voy a dar respuesta a esto. Pero digo, ahí hay que ser, ahí justamente es la trampa. Creo que la pregunta es lo que yo he tratado de desentrañar con ustedes en esta tarde. Ya lo había comentado hace un momento, sí, en efecto. Sí, hay que ser cuidadoso.
hay que ser cuidadoso porque la conquista, de la conquista es reducir no solamente un proceso sumamente complejo, bueno, yo le he planteado desde la interpretación textual de los corpus documentales, sino como meramente proceso histórico también, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes. ¿Cuál es mi posición de la conquista o de la caída de Tenochtitlan? Lo primero que diría, y esto también lo he planteado en otros foros, es que hay que contextualizar ese siglo XVI. Hay que entender qué pasa en estas tierras en el siglo XVI y qué pasa, ¿sí? En la península ibérica, pero sobre todo creo, bueno, por lo menos es lo que yo propongo, no hay que juzgar. No se vale juzgar al siglo XVI. No se puede juzgar al siglo XVI. Digamos, yo como historiadora, digo, puedo, ¿no? O sea, juzgar es como anacrónico, ¿no? O sea, es más, o sea, si nos ponemos a pensar, actualmente ni siquiera en la misma familia dinástica que se encuentra hoy en España, la familia de los Habsburgos Carlos V tiene que ver con una forma de trabajar, de pensar a este imperio. Entonces, o sea, no hay blancos y negros, por eso digo, primero creo que hay que sacarse esta falsa ropa de inquisidor, ¿no? De echar culpas, y también hay que corrernos de las lecturas simplistas que me parecen sumamente peligrosas y erróneas de buenos y malos. Por supuesto, no hay buenos y malos. Por supuesto. Es algo que la historia nos enseña justamente, que hay contextos, hay realidades, y ese anacronismo de querer ver con lente de un tiempo, el actuar y el pensar de personas de otra realidad, de una realidad distinta, que nos permiten valorar. Pues, y entender, y en ese sentido hay que entender, ¿no? Cuando uno se desprende de este tipo de ropas de inquisidor y de dedito acusador, creo que lo que nos ayuda es a empezar a entender, a contextualizar. No estoy diciendo justificar, no sé si, creo que todos nos dimos cuenta, no estoy hablando de la justificación, estoy tratando, yo lo que hago como historiador es tratar de entender y tratar de explicar. Por ahí voy, por eso necesito estos corpus documentales. Y creo que permitirnos entender, permitirnos explicar, y el contextualizar, y el historizar, creo que nos hace un poco más empáticos con las realidades. Por ahí sería. Gracias. Pues cada respuesta, doctora, una cátedra realmente de la historia. Muchas gracias. Continúo con la lectura de las preguntas. La siguiente. ¿Podemos decir que Cortés fue el más grande conquistador que ha dado España o incluso el mundo? Yo creo que también volvemos de nuevo un poco a la pregunta anterior. No lo sé, porque ¿dónde quedaría Pizarro y la familia Pizarro para el caso de Perú? Y sobre todo con el Tahuantinsuyo, lo que pasa, y qué pasa con los otros. O sea, no sé, nunca lo había pensado, debo decir, desde ese lugar, como quién es más. O sea, no. Sí he visto, o por lo menos he tratado de pensar qué pasa en el mundo del postclásico, en el mundo Tenochca. Disculpe, la persona que me hace la pregunta, yo me siento más cercana a lo que son los procesos mesoamericanos, ¿no? y a los tlatoque, Tenochcas, para reflexionar en torno al poder y la legitimidad. Ahí sí estoy quedando muy mal y pido disculpas, pero claro no claro tengo... que no. Ajá. No hay, de todos modos, creo que una cantidad de medición, una medida que nos permita establecer ese juicio. Gracias. Después, la siguiente dice así: podríamos pensar que en el siglo XIX se fundaron varios mitos sobre la conquista, imágenes de los conquistadores, así como de Malintzin. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, por eso yo proponía este laboratorio, y cuando hablaba del siglo XIX, y bueno, justo esta semana creo que nos hemos todos sorprendidos,
con las imágenes de la exposición del Museo del Prado, con ese biombo exquisito, con una narración de la conquista maravilloso, que creo que es una evidencia más, como los que tenemos aquí, en México, los biombos, este otro soporte, yo hablo de diferentes soportes, donde se narra esta historia, ¿sí? Desde un momento que ya no es el XVI, ¿no? Es el siglo XVII, tenemos unas muestras exquisitas de los biombos, que aparte sabemos en el mundo no hispano lo que implicaban los biombos, no solamente estoy hablando a nivel de confectura, ¿no? O sea, lo que es la confección, no, sino dónde eran ubicados en las salas especiales, cómo eran expuestos, que eso también nos está mostrando el grado de importancia de la representación, de lo visual, y cómo se sigue narrando, reelaborada en otros soportes. Entonces, digo, no solamente en el siglo XIX, sino que tenemos desde el siglo XVI, XVII, XVIII y el siglo XIX, por supuesto, sobre todo después del proceso de independencia de nuestro país, tenemos un momento increíble donde se construye aparte, muchas de las obras se llaman Historia Antigua de México. Esto no es un fenómeno nuevo, que coincidan también los títulos, lo vemos en las obras del siglo XVIII con Clavijero y Beitia, ¿no? Que también aparecen estas obras monumentales, exquisitas, de tinte criollista, ¿sí? Como así lo ha denominado José Rubén Romero Galván, lo cual me parece que ese siglo XIX es fundamental para entender también la historia de México del siglo XX, ¿no? O sea, la historia y la narración histórica, ¿no? La narración histórica. Yo tan solo, por ejemplo, doy, valga la redundancia, un ejemplo que el año pasado me tocó estar y compartir con queridos y amigos y admirados. Estoy hablando del maestro Salvador Rueda, director del Castillo de Chapultepec, con Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas, y reflexionábamos sobre La Noche Triste. Y una de las cosas que decíamos era, a ver, pero ¿cuál es el registro? ¿Cuándo aparece por primera vez La Noche Triste? ¿No? Y yo decía, bueno, pero a ver, Bernal no. Bueno, Cortés no dice nada, no dice nada al respecto. No, o sea, Bernal dice que Cortés está triste, pero no habla, o sea, sí sabemos que fue una noche lluviosa, que fue una noche complicada en términos climatológicos y políticos, muy complicada, ¿no? Pero no sabemos, digamos, que en el siglo XVI se haya registrado esto que hoy seguimos, ¿no? Como la noche triste, la noche triste, la noche triste, y tal vez tenga que ver, sí, con lo que sucede en el XVIII y en el XIX, ¿no? Donde hay como un ordenamiento, ¿no? Se ordena y se reelabora la historia y se reelabora el pasado. Esto no es algo novedoso, porque tiene que ver con el uso de la memoria y el uso de la historia con fines ideológicos, ¿no? Con la conformación del Estado-Nación, finalmente también tenía que reconstruirse también, y nuevas lealtades, por supuesto, lealtad al Estado. Sí, doctora, muchas gracias. Y creo que regresamos también en esta pregunta, pero no quiero tampoco excluirla. Dice, buenas tardes, de acuerdo a su comentario, ¿no es correcto llamar a Malinche? No, creo que no, es un despectivo, ¿no? Es un despectivo, y aparte creo que todos hemos reconocido que la propia palabra Malinche ha generado algo que Octavio Paz lo trabajó, y lo trabajó muy bien. Estoy hablando del laberinto de su soledad, ¿no? Estoy hablando del malinchismo, ¿no? De esta palabra que tanto duele, que tanto molesta e incomoda, y que justamente remite a la idea de Malinche como traidora. Algo que no solamente refutó 100%, esta idea de quién traicionó a quién, ¿no? O sea, Malitzin a quién traicionó. No, es una mujer de su contexto, de su época, y que me parece que esta idea de verla como una traidora, y de que aparte ha generado también hasta de pensar en términos malinchistas como sinónimo de traición, me parece que nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho muchísimo daño. Y también, digamos, me parece que no es casual que aparezca esta figura femenina,
¿no? O sea, como también la que traiciona, como los propios grupos, las caltecas para nombrarlo correctamente, como los traidores. Acá no hay traidores. Acá hay contextos, hay intenciones, hay intereses en un momento geopolítico clave. Pues Es es mi más, propuesta. Sobre lo de Malitzin, no, ahí sí no, quiero decir, no lo negocio, no lo matizo, sí, porque sí, creo que claro. en este siglo XXI no lo podemos matizar. Seguir es parte de la tarea que también tenemos de ruptura de estas creencias, de estas representaciones sociales que se han manejado durante tantos años. Y yo quisiera aprovechar también la oportunidad, doctora, para preguntar, ya que estamos hablando de mujeres, y si bien se habla de Malintzin, bueno, pero ¿qué pasa con las otras mujeres, con esas mujeres que vivieron ese momento también? Allá, Eh, Mire, o sea, lo primero que diría, doctora, es el momento de, no solamente 1521, desde 1519, sobre todo para pensar la cuenca de México y la particularidad de cada uno de los centros, y poniendo el ojo en México Tenochtitlan, son momentos liminares, son momentos sumamente difíciles, desde que es apresado Suhueytla Toani Moctezuma, es un momento de desequilibrio para la sociedad tenochca. Eso tiene que ver, como estamos pensando la figura del gobernante, lo que implica para el mundo tenochca la figura del gobernante, el que tiene la palabra, ¿sí? sí, sí, El Hueytla Toani no es solamente el mero gobernante como lo podemos reducir, es el que tiene la palabra. Tenemos muchísimas metáforas en náhuatl en torno a qué es ser el buen gobernante y difracismos magníficos. 1519 empezamos con momentos de gran inestabilidad, el 20 se vuelve realmente, podemos pensar de manera realmente muy oscura los tiempos que vivieron en Tenochtitlan y también en Tlatelolco. No solamente porque Moctezuma va a morir, sabemos que aparte tenemos diferentes versiones en torno a su polémica muerte, asesinato, tenemos diferentes versiones, sino que va a asumir uno de sus hermanos, Cuitlahua o Cuitlahuatzin, quien era gobernante de Iztapalapa. Eh, Familia, parte de la familia del Huaytlatoani. Cuitlahua no estaba de acuerdo con que entrara Cortés y su huésped a México Tenochtitlan. Hay ciertas tensiones con Cacama, el señor de Texcoco, ¿no? Donde él sí ve con beneplácito que entre Cortés y su huésped. Ahí lo que podemos observar son facciones. Y también no debemos olvidar que el año pasado también estuvimos conmemorando y a mí me tocó el placer de poder hablar de la primera epidemia registrada en estos territorios, el cual una de las víctimas va a ser Cuitlahua, que va a gobernar 80 días. O sea, imagínense la inestabilidad en todo sentido, política, económica, simbólica, religiosa. O sea, la cabeza, no hay cabeza. No, o sea, no hay cabeza dirigente. Las tensiones, indudablemente, este momento tan crítico donde no hay un gobernante, tenemos que pensar aparte, es una zona lacustre, recordemos que esto hoy donde la gente que vivimos en Ciudad de México, el mal se llamado pierde. valle, no es un valle, era una cuenca de 5 lagos, ¿no? Lagos de agua dulce, de agua salada, donde las obras hidráulicas eran sumamente importantes, y también quiero hacer publicidad del Estado de México y el INA Estado de México, donde hace muy poco tiempo encontraron ahí en Ecatepec precisamente la Barradón de Nezahualcóyotl, una obra hidráulica espectacular, ¿no? Es magnífico el trabajo de los colegas del INA Estado de México y sobre todo recuperar toda esta obra, ¿no? Que nos está contando la historia lacustre de esto que hoy conocemos como Ciudad de México. Ustedes imagínense epidemias, no hay gobernante, inestabilidad política, no se están manteniendo las obras, esto posiblemente complicó la situación hoy diríamos sanitaria. También tenemos problemas con el trabajo en las chinampas, es decir, la producción, se cortan los circuitos comerciales, pensemos en el hambre, pensemos, o sea, son momentos sumamente complicados. Creo que
no hemos estado pensando en esto, solamente el año pasado hasta coyunturalmente lo pensamos en torno a la epidemia, ¿no? En torno a la primera epidemia. Pero realmente esto no fue fácil porque en 1521 la epidemia no desaparece. La epidemia no desapareció, o sea, no desapareció de la noche a la mañana. Estuvo latente, lo sabemos, a partir de los indicadores y los índices que nos están arrojando el sur de la ciudad, en toda la zona de Chalco, Mecameca, Mixquit, Tecómic, ¿no? La población, la reducción de la población, Texcoco, cómo está siendo afectado, y para ello también creo que las actas de Cabildo de la Ciudad de México, que si bien son tardías, son desde 1524, pero tenemos ahí durante todo el siglo XVI un registro y una preocupación, obviamente es un cabildo de españoles, pero donde están mostrando la preocupación de que hay momentos de rebrote del cocolistli, lo que hemos conocido como el cocolistli. Entonces son momentos sumamente complicados, pero complicados estoy hablando de que si hemos estado aquí en México un año encerrados, y hemos estado complicados desde el punto de vista psicológico, económico, de todo tipo hemos padecido esta pandemia, no solamente México, el mundo, porque es una pandemia. O sea, imagínense para el siglo XVI, aparte del desconocimiento, tenemos imágenes, ¿no? Desde Fray Bernardino de Sahagún, o mejor dicho, Sustlacuilo, ¿no? Cómo reflejaron esto, esta sociedad que se ve afectada, podríamos decirlo psicológicamente, ¿no? Hay un quiebre psicológico, un quiebre que no es solamente desde el punto de vista militar, sino el desconocimiento de una enfermedad que los está afectando y un cambio que no se puede explicar. Creo que por eso el mundo mesoamericano y el posclásico tardío nos acerca a entender un poco este momento, este proceso tan complicado que se reduce, y lo digo muy tristemente, a la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Creo que es un error garrafal reducir este proceso tan terrible a solamente la caída de Tenochtitlan. Y aparte, esto sigue, ¿no? No es que al otro día, esto ya todo bien, claro. No se da inicio a una serie de conquistas. Claro. Sí, gracias, doctora. Pues sí, un momento muy difícil, muy crítico, y que si también se me permite, seguramente este año también, después, en 100 años también seguramente tendrá sus visiones históricas de un momento también sumamente complejo. Pues, doctora, el tiempo también se convierte en ocasiones en aliado, en ocasiones pues ya, porque como el de ahorita, que ya pasó el tiempo que teníamos rapidísimo, pero quiero darle, doctora Clementina Patkoch, en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, como mencionaba al inicio, de la Facultad de Humanidades y del Colegio Mexiquense, pues me permito darle las gracias por compartir su experiencia, su conocimiento y su pasión, que se denota que la transluce su pasión por la historia. Muchas gracias por esta exposición tan significativa y que nos deja de tarea, como decía, reinterpretar, preguntarnos, volver a pensar nuestras creencias que teníamos ya formadas desde siempre. Y bueno, agradecer a quienes nos acompañaron en esta cita con el pasado y con la ruptura de paradigmas que nos dejó de tarea la doctora. Gracias por su asistencia de aquí de México y del extranjero que estuvieron con nosotros, y a quienes hicieron posible en la parte de logística y técnica la realización de este evento. Les invitamos a continuar con las siguientes conferencias que también en este mismo tono, en esta misma calidad, se seguirán presentando a lo largo de los meses siguientes en este ciclo de actividades alusivas a las encrucijadas de México de 1521-1821. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde, doctora. Muchas gracias, un placer y un honor. Le agradecemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas Buenas tardes. gracias. Un gusto.